Es en la Comisión de Fiscalización, pero nos vamos a la Sala Moyano. Sesiona la Comisión de Educación que preside la congresista Milagros Salazar. Se presenta la ex ministra de Educación Marilú Martens y justamente ahí está nuestra compañera Cecilia Malpartida. Cecilia, buenos días. ¿Cómo está, Raquel? Buenos días. Efectivamente, la ex ministra de Educación, Marilú Martens, asiste a esta comisión investigadora de las irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción, asimismo como adquisición y distribución de los materiales educativos de la educación básica. La ex ministra Martens brinda información sobre la política de materiales educativos de la educación y va respondiendo a los interrogantes de los congresistas, como por ejemplo la participación de los padres de la orientación sexual. Escuchemos. En su gestión, al identificar estos errores, ¿cuáles fueron las acciones que usted tomó? Estos errores o imprecisiones, más que errores, no se detectaron en mi gestión, fue posteriormente. ¿En su gestión no detectó ninguna...? No se detectó. Siguiente pregunta. El cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto de secundaria, elaborado por la gestión del ministro Jaime Saavedra, pero verificados y distribuidos durante las siguientes gestiones en Escuela de Jornada Completa, el GED 2017, afirman que la manifestación ciudadana llamada Marcha por la Vida, como una marcha de los sectores más conservadores en defensa de inconsistencias, que rechaza el derecho al aborto. ¿Es correcto que en un texto escolar asuma una posición política sobre un tema de alta complejidad y polarización social para forzar a los estudiantes a tomar una posición favorable? Presidenta, no sé, la intención de estos textos no es que los estudiantes tomen una posición favorable a lo que dice, es comprensión lectora. Además, así como había este texto que usted está, o este artículo que usted cita, habían otros artículos en oposición a esto totalmente. Lo que se busca a través de estos textos, de estas fichas de trabajo en estudiantes de quinto de secundaria, es que desarrollen su pensamiento crítico, que a través de la lectura de diferentes posiciones, a favor, en contra de algo, ellos puedan tomar una posición crítica, responsable, informada. Y eso es lo que se busca. No buscamos que estén a favor o en contra de alguno de los textos que hay en estas fichas. ¿Me podría precisar alguna posición contraria a esto para poder balancear esa opinión crítica? Por ejemplo, había un texto del señor Maestre que hablaba de la virginidad, que hablaba de que uno debe ser... O sea, hay textos opuestos a esto, ¿no? Entonces, no me acuerdo de más, pero bueno, también podría, si quieren, leerlo, mandarle un análisis para que ustedes vean que siempre hay posiciones diferentes, ¿no? Para que los estudiantes, primero que comprendan lo que lean, porque esa es la finalidad de las fichas de comprensión lectora, y después vean que de un mismo hecho pueden haber diferentes posturas, y que ellos lo que tienen que hacer antes de hablar o emitir opinión es informarse sobre estas opiniones. Tiene introducción el congresista Javier Velázquez Quesquén. Gracias, presidenta. Saludo a todos los colegas. La saludo, profesora Martens. Usted estuvo 9 meses en el ministerio. Usted reemplazó en diciembre del 2016 al ministro Saavedra. Y usted tenía una trayectoria impecable de ser una pedagoga de reconocida trayectoria, por eso ha tenido esas responsabilidades. Me gustaría saber su opinión, porque el tema que nos trae acá es recurrente. Usted en los 9 meses que estuvo no solamente tuvo encima el tema de la huelga, sino que usted ha sido una activista defensora del enfoque de género. Pero ¿no le parece que esto siendo una política de Estado, teniendo el ministerio un rol rector, es cierto que para desarrollar el pensamiento crítico los niños hay que ponerle toda la información, pero a estas alturas, cuando por ejemplo nosotros hemos visto que usted, por ejemplo, en el haber tomado partido por
tema del enfoque de género, que obviamente como titular del sector tenía que defender lo que establecía la currícula, pero por ejemplo, cuando uno es ministro de Estado, tiene que en cuanto a la política pública tiene que tener neutralidad, pero usted tomó partido en el tema por ejemplo, usted respalda este tema de esta posición que tiene este periodista Jerónimo Centurión, de género bajo el ataque, y considera que esta es una articulación política de un fanatismo religioso. Entonces, ¿no le parece que yo soy de la idea de que como en Chile, que los textos escolares ponen el lado bueno y el lado malo de cada gobierno, a esas alturas que estamos discutiendo el contenido de los textos, sigue manteniendo esa posición de que detrás del enfoque de género había un movimiento político, y segundo es que ¿qué opinión, esta reflexión que he hecho con relación a su trayectoria, porque a partir de que usted es ministra, ya la veo que da un legítimo viraje en el sentido de tener una posición política frente al enfoque de género y decir que detrás de todo esto está un partido político, el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, y concluye usted diciendo de que lo que pretende el enfoque de género promovido por el gobierno, que dígase de paso es una receta encubierta del Banco Mundial, se genera violencia y que tenía como propósito evitar la violencia y la homosexualidad. Yo le digo esto porque a estas alturas el motivo de esta investigación es el tema de los textos, de esos famosos links, de esa famosa posición sesgada que tienen determinados contenidos que tienen nuestros textos. Por ejemplo, no solamente el tema del enfoque de género, sino la posición que tienen frente al terrorismo. Que a los niños nosotros le digamos, oiga, esto es una violencia interna, y que no le digamos las cosas como son, que de un gobierno pongamos lo negativo, lo pongamos en 2 páginas y lo positivo en un párrafo. No parece que hubiera un sentido de neutralidad para poder ofrecerle al alumno una información amplia para que pueda tener un pensamiento crítico, ¿no? Y lo digo por su vasta experiencia, que yo la reconozco, pero nos dolió mucho que estuviera camino a la censura y que Zavala tuvo que hacer la confianza para respaldar un escenario que el enfoque de género que debió consensuar con padres de familia, inclusive con la clase política, para ofrecer una información amplia. Yo estoy de acuerdo con el enfoque de género, pero me parece que yo le he seguido su trayectoria y que la veo que usted ha tomado ya una posición frente a ese tema que como lo repito, usted ha apoyado este artículo de este periodista Jerónimo Centurión, que es respetable, pero que lo señala que aquellos que defienden la vida son un movimiento fanatista religioso, ¿no? Entonces, quisiera saber su apreciación, porque es muy importante para la pregunta que le voy a hacer cuando me dé la presidenta el uso de la palabra con respecto a la investigación que estamos haciendo, ¿no? Gracias, congresista Javier Velázquez Jequén. Le damos la bienvenida al congresista Edwin Vergara. Siguiente pregunta. La palabra para que pueda reflexionar. Gracias. Congresista Javier Velázquez Jequén, primero usted dice que yo he hecho un viraje en mi posición sobre el enfoque de género. No he hecho ningún viraje. Es una convicción que yo tengo y lo puede ver en el transcurso de mi vida, en la formación que le he dado a mi familia, a mis hijos, y también puede verlo en mi experiencia, en mi vida como docente. El enfoque de género que busca la igualdad entre hombres y mujeres es algo que yo siempre voy a defender. Entonces no es que haya cambiado mi postura, ¿no? Es auténticamente sincero mi trabajo por el enfoque de género, porque creo que es muy necesario, y más hoy día cuando vemos que ya tenemos más de 60 feminicidios en nuestro país, y es algo que yo creo que todos tenemos que trabajar. No más violencia hacia la mujer en el país.
Después usted dice que yo he respaldado posiciones que dicen que son fanáticos religiosos los que están en contra del enfoque de género, cosa congresista que no es cierto. Yo creo que el enfoque de género ha sido algo difícil de comprender, y es difícil de comprender por algunos padres de familia, ¿no? Y creo que tienen una preocupación totalmente respetable, la cual yo creo que debemos todos, y hoy día sobre todo el Ministerio de Educación, un trabajo muy arduo en poder comunicar qué es lo que buscamos a través del enfoque de género. Y además, el enfoque de género, señores y señoras congresistas, no es de este año, del año pasado. El enfoque de género ya está en el diseño curricular nacional desde el año 2005. Entonces, y está en las políticas del Estado, está en convenios y tratados internacionales. El presidente Alberto Fujimori respaldó el fortalecimiento justamente en una conferencia internacional al que acudió de mujeres, y era el único hombre. Entonces, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que ha habido no sé si es mala información, que ha asustado a los padres. El Ministerio de Educación jamás va a promover una política que no sea en beneficio de los estudiantes. Y eso es lo que hemos venido trabajando. Durante mi gestión me reuní con muchos padres de familia explicando cuál era la finalidad de tener dentro de los 7 enfoques que tiene el currículo nacional, uno que era de género. Entonces, yo creo que sí hemos venido trabajando conscientemente, soy consecuente con lo que digo, ¿no? Vivo como lo que trabajo. Y en cuanto a los textos que me habla de terrorismo, efectivamente nosotros asumimos en diciembre del año 2016 el ministerio, y junto con la viceministra de Gestión Pedagógica y el equipo convocamos a mesas de trabajo, ¿no? Para ver qué podíamos hacer para mejorar, ¿no? Estos textos escolares, donde salieron muy buenos aportes y pudimos algunos de ellos implementarlos. Siguiente pregunta. Tiene la palabra, contesta. No voy a entrar en la discusión, le tengo el mayor de los respetos, profesora, pero es una declaración que usted da en un diario importante del país, lo tengo acá, donde usted, por eso le digo, ¿no? Yo he visto su evolución y primero dice que los políticos estamos utilizando la política educativa para generar desconcierto en el gobierno, y el diario, entrecomillado, dice, apoyó el artículo del periodista Jerónimo Semprún, que es respetable, con respecto al género al ataque, y estigmatizan a quienes en democracia promueven esto con mis hijos no te metas, como un fanatismo religioso que es parte de un movimiento que hay en la región, ¿no? Respetable su opinión, pero como repito, yo creo que los que detentan funciones de Estado, cuando desarrollan una política pública, tienen que ofrecer, como usted lo ha dicho, a todos los beneficiarios, en este caso los estudiantes, toda la información para que se desarrolle un cabal pensamiento crítico, ¿no? Ok. Le damos la bienvenida a la congresista Tamara Arimborgo. Siguiente pregunta. El mismo cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto de secundaria también asume una posición política favorable a la unión civil de parejas del mismo sexo, con la inclusión de una lectura llamada Una decisión impostergable, teniendo como autora a la señora Susana Chávez, directora de la ONG feminista PRONCET, afirmando que al parecer ello viene ocurriendo con algunos representantes del Congreso y líderes de la Iglesia, quienes pública o soterradamente pretenden impedir la aprobación del proyecto de ley de uniones civiles no matrimoniales, haciéndonos creer que amenaza la seguridad nacional y al futuro de la humanidad. Por esto, la pregunta, ¿considera usted
que ese contenido se ajustó a una política educativa acorde con la Constitución y las leyes generales, teniendo en cuenta que la Constitución y el Código Civil promueven el matrimonio entre hombre y una mujer y protege a la familia como un instituto natural de la sociedad? Bueno, la respuesta sería básicamente lo mismo, ¿no? Son posturas diferentes donde los estudiantes deben tomar una postura crítica. Personalmente creo en la familia y estoy no solamente, y vivo mi familia, ¿no? Para mí es el valor más preciado que tengo. Y creo que todos los que hemos participado en educación transmitimos eso a los estudiantes. Este artículo, como los otros, son posturas diferentes y están dentro de una ficha de comprensión lectora, ¿no? Donde los estudiantes tienen que comprender lo que leen y a partir de eso tomar una postura crítica. Sí, pero eso está en contra de la Constitución y las leyes de nuestro país. Entonces, cada profesor puede tomar una postura que crea, independientemente. Entonces, en esa comprensión, en ese texto de comprensión lectora, ¿cuáles son los criterios que hay? ¿O se deja al libre albedrío de cada docente llevarlo de acuerdo a su perspectiva y a su interés? Entonces, eso sí me parece importante, porque justo por eso los padres tienen el legítimo derecho de levantar la voz en el buen sentido de la palabra y reclamar qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos, porque a través de estas comprensiones lectoras puedo meter estos documentos que están en contra de la Constitución y no están fortaleciendo la familia. Entonces, esos son elementos y evidencias que no responden a un currículo y que no responden a una igualdad entre el hombre y la mujer. Nadie está en desacuerdo en la igualdad y en las oportunidades, pero estos contenidos sí se dejan mover, pueden inducir a errores o confusiones cuando no hay un criterio establecido. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos González. Gracias, Presidenta. Señor Marilu Martes, sumando a la pregunta del congresista Javier Velázquez Gesquén, yo también estaba revisando, mientras escuchaba sus respuestas, las tres últimas intervenciones, y están acá escritas, no creo que mientan. Y usted daba estas tres declaraciones o tres entrevistas en abril de este año, 2019, y usted dice enfáticamente, porque está al público, de que en el currículo escolar no existe la ideología de género. Revisando, ¿se acuerda cuando se presentó cuando era ministra acá y algunas preguntas fueron directas de los congresistas que estuvieron aquí? Yo me recuerdo que una colega mía, mujer, preguntó sobre el tema de la decisión que uno tiene que hacer basada en la ideología de género, si es hombre o mujer. Estaba leyendo lo que le preguntaron esa vez un medio. Le dice: señora ministra, ¿qué entiende usted por género? ¿Usted cree que solo hay dos géneros, hombre y mujer? ¿Cuál es su percepción? Y dice la respuesta de usted: habría que explicarle a la señora congresista, mi colega que le preguntó, que no existe género hombre ni género mujer, y que hay una diferencia bastante clara entre lo que significa sexo y lo que significa género. Precisamente el currículo apunta, precisamente el currículo apunta hacia el género. Total, ¿había o no había? Que supone una construcción social. Literalmente dice eso, ¿no? Qué gracioso. Sobre lo que significa ser hombre o mujer, algo totalmente distinto al sexo biológico. En resumen, al parecer que la congresista X, a quien se le debería preguntar qué entiende usted por género. Y hay algo que sí me preocupa mucho, ¿no? Porque usted acaba de decir hace 20 minutos, al hablar con mucho orgullo de su familia, como yo adoro a mi familia, y también yo le enseño, de acuerdo a mis principios, lo que mis papás me enseñaron, mi papá y mi mamá me enseñaron así, yo también le enseño a mis hijos y a mis nietos y a mis 50.000 generaciones, les voy a enseñar lo mismo y voy a defender la vida y la familia hasta que mis recontrabisnietos vivan. Se podría decir que su visión propia de la vida ha sido llevada al currículo, porque no estoy para nada ofendiendo y si de repente no soy claro, su familia para mí me merece el más grande respeto, por favor, eso de ninguna manera yo lo ofendería, pero entiendo que usted, cuando ya asume una responsabilidad y tiene que aplicar la política pública de este gobierno que termina en julio del 2021, gracias a Dios, usted tiene que pensar y hacer una política transversal, porque las políticas públicas
tiene que crear valor público. Y hemos repetido hasta la saciedad que nosotros somos 32 millones de peruanos aproximadamente. Una parte piensa de esta forma, otra parte pensamos de esta forma, pero las políticas públicas no pueden ser solamente dirigidas a un sector, son políticas transversales que tienen que crear valor público. Es evidente, señora Martens, que este gobierno tiene líderes evidentemente que creen esta ideología de género, pero lo que yo me pregunto es, y nosotros los peruanos, los padres de familia que pensamos diferente, las políticas no son para todos nosotros también? ¿Por qué en esa diferencia de pensamientos nos dicen, oye, nosotros tenemos esta oportunidad histórica de gobernar el Perú? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respetar las posiciones diferentes, ser inclusivos y ser una política transversal, que piense no en nuestro tiempo de gobierno, sino que cree que mejore la calidad educativa de los niños, de los jóvenes, que mejore la educación técnica productiva, que haya una transitibilidad lógica entre la educación técnica productiva y la educación superior tecnológica, que no ha habido en 13 años, usted lo conoce perfectamente, que gracias al ministro Alfaro lo pudo solucionar después de 13 años. No hay coherencia entre la educación básica regular, la educación técnica productiva y la educación superior. No ha habido esa sostenibilidad en las políticas públicas. Esa es la razón principal por la que nosotros, como peruanos, estamos preocupados en ese tema, no solamente en la punta del iceberg de la ideología de género, como lo han querido llevar mal políticamente algunas personas irresponsables. Estamos preocupados en la educación peruana, pero este tema ha sido desviado totalmente. Y todos estos 36 meses este tema no nos dejan avanzar. ¿Cómo que no nos dejan avanzar? Si usted mismo está diciendo en abril del 2019 que no existe ideología de género en el currículo escolar, en el 2017 sí lo dijo. Entonces, esas incoherencias, ¿no?, con todo respeto, son las que nos preocupan a nosotros, porque tenemos que ser responsables y asumir responsabilidades en las cosas que hemos dicho, en las cosas que estamos diciendo, y en los efectos que va a tener nuestras decisiones. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Juan Carlos González. Tiene la palabra, señora. Gracias. Congresista, en el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, en todos los años, yo voy a decir que no existe ideología de género en el currículo, no hay ninguna incoherencia. Lo que el currículo tiene dentro de sus 7 enfoques es el enfoque de igualdad de género. Pero, Presidenta, yo no sé si usted me podría facilitar, porque de verdad nosotros hemos venido explicando cuál es el enfoque de igualdad de género, qué busca, cómo se enseña, pero no entiendo hasta ahora, hasta hoy día, porque no me han podido explicar. Señor congresista, de repente usted me podría ayudar. ¿Qué es ideología de género? No lo sé porque no hay. Pero bueno, ya, gracias. El congresista Juan Carlos González. Mire, señora presidenta, para mí es muy fácil las definiciones, pero aquí no se trata, porque no es un tema de examen, y no lo digo por usted, señora Marilu Martens, que me parece el gran respeto que tiene usted como dama, como madre de familia. Aquí no se trata de un tema qué cosa es ideología de género para mí, qué cosa es definiciones en relación a esto, porque daría una cátedra. Hace 25 años me dedico a esto. No lo voy a improvisar mi respuesta. Pero acá no se trata de eso. Acá se trata de que nosotros, como servidores públicos, tenemos que asumir responsabilidades. Eso es el tema de esta reunión. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad como servidores públicos es asumir la responsabilidad, y creo que ha sido alturada las intervenciones de nosotros, señora Marilu Martens, y creo que, aunque parezca incómodo, está juramentado usted, nosotros tenemos que dar respuesta a situaciones de nuestra responsabilidad en esos 8 o 9 meses que usted ha estado en el ministerio. Entonces, ¿se ha creado valor público o no se ha creado valor público? El currículo, el escolar, ¿tiene ideología de género? Algunas personas pensamos que sí existe, usted dice que no. Ese es el tema y el foco que nosotros queremos llegar. ¿Para qué?
para que el informe técnico que está haciendo la presidencia de la comisión sea, porque es una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, eso es básicamente lo que quiero preguntar. Gracias. Gracias, congresista Juan Carlos González. Recordarle a la señora Marilú Marten que ella es la invitada y la que tiene que responder las preguntas es usted, no los congresistas. Los congresistas realizan las preguntas, hacen reflexiones, hacen análisis, hacen crítica constructiva y la que responde es usted. En relación a ello, continuamos para entender y para hacer un análisis transparente y apegados a la realidad y los contenidos en relación al encargo que nos ha dado el Pleno. Hemos leído estos dos pensamientos críticos que usted dice que es bueno. Entonces, si nosotros partimos de poner ejemplos, aseveraciones, y queremos fortalecer un pensamiento crítico, entonces podríamos poner en un texto a Abimael Guzmán y a Hitler para generar un pensamiento crítico. O sea, ¿cuál es el criterio y la ponderación que debemos tener en el sentido de los funcionarios que trabajan en el minero? ¿No debe haber una ponderación para saber qué cosa ponemos y qué cosa no ponemos? Porque nos estamos abriendo un abanico para que pueda ser manipulado por los diferentes docentes, entendiendo que los docentes no los están capacitando, que los docentes no lo han capacitado en este tipo de contenidos. Entonces, ¿hay una ponderación? ¿No hay una ponderación? ¿No lo han considerado? ¿Cuánto es el presupuesto destinado para este tema? Para que responda. Señora Presidenta, definitivamente quienes elaboran los textos son especialistas, ¿no? Historiadores en este caso, o pedagogos especializados en la disciplina que se dictan. No sé exactamente cuáles son los textos que seleccionan, muy difícil que yo pueda desde el ministerio como ministra revisar cada uno de los textos, pero son elaborados por especialistas. Ahora, lo que le puedo decir es, sí hay que tener una postura, hay que leer las diferentes posturas sobre un mismo hecho, ¿no? Por ejemplo, si usted lee, no sé, sobre la fundación del Imperio Otomano y lee la postura de los turcos o la de los templarios o la de los mongoles, van a tener posturas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, diferentes posturas sobre un mismo hecho, por supuesto que guiados por el docente. Para eso también hay libros que son las guías para el docente. Sí, pero aquí la responsable es la ministra o el ministro de Educación. O sea, yo no puedo sacar cuerpo y decir, bueno, yo soy el ministro, yo no puedo revisar los contenidos o todos los textos escolares, porque se supone que el ministro es el que selecciona a su equipo con un perfil adecuado. Entonces, él tiene que responder, porque yo lo he puesto, yo lo he designado. Entonces, aquí lo que se está viendo es que no podemos sacar el cuerpo porque hay varios libros que tienen deficiencias y no son errores, son horrores en contenidos de identidad nacional, ejemplos. Por ejemplo, ICA. El lunes hemos estado mostrando aquí deficiencias en matemática, 2.000 más 3.000, 7.000. La ubicación de la región Ica, ejemplos de redacción, ejemplos de comprensión lectora. O sea, hay varios textos y esto vienen desde gestiones desde 2015 que se han ido repitiendo estos libros. Entonces, ¿por qué con tanto presupuesto en el sector educación? O sea, ¿qué es lo que está fallando? ¿Dónde estamos fallando? O sea, porque lo que tenemos que hacer en esta comisión es identificar dónde estamos fallando en la cadena productiva del currículo. Está bien, ponemos un currículo, cómo esos currículos se basea en los contenidos, si esos textos verdaderamente responden al currículo y responden a lo que queremos al final, que nuestros niños tengan un proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las áreas. O sea, ¿dónde está fallando? Porque los textos no se hacen solos, tienen funcionarios. Y aquí dicen, y usted acá lo dice, que son historiadores, son gente profesional. ¿Pero qué pasó cuando vemos esos textos? Hemos tenido el texto de inglés, donde hay más de 176 observaciones en un texto escolar. No sé si lo tienen. Aquí está. Este texto. Mire, todas estas viñetas, con menos equipo, hemos podido identificar más de 176 observaciones a un texto escolar. Entonces, cuando usted dice
que usted no es responsable porque usted no puede revisar los libros, pero usted es la ministra, pues. Usted es la ministra y tiene un equipo. Y esos equipos van rotando, porque queremos que también identificar la línea y el historial de los trabajadores o funcionarios que pasan de una área a otra área y son los mismos. Entonces, la pregunta es, frente a estas observaciones donde está invertido el dinero de todos los peruanos y dicen que queremos mejorar en comprensión lectora, ¿cómo vamos a mejorar pues si hay estas observaciones? Y así hay varios libros, hay varios textos que tienen estas observaciones. ¿Y dónde está el mea culpa? ¿Dónde están los cambios? ¿Dónde están los procesos administrativos, los procesos sancionadores? ¿Dónde están las editoriales que han elaborado estos libros? ¿Dónde están los presupuestos? ¿Qué ha pasado? Hasta ahora no tenemos ningún ministro que diga este editorial es la responsable, estos funcionarios son los responsables que fueron incapaces de supervisar y de analizar bien los textos. Estos funcionarios lo hemos retirado del sistema educativo. No, están rotando. O sea, yo veo que el único beneficiado aquí son los funcionarios, porque le están pagando absolutamente bien, no tienen ninguna responsabilidad y los únicos que se están afectando son los ciudadanos que pagan con su esfuerzo los impuestos y al final los seguimos pues en un bajo nivel, porque no estamos avanzando. O sea, ¿cuál es el mea culpa? Y si en la gestión, y este es un tema de hace muchos años, que como ministra se ha identificado dónde está el punto crítico de este proceso, porque no estamos avanzando. Entonces aquí no solamente se trata de el enfoque de género, ¿no?, en el sentido de la parte de la educación sexual integral, que en estos textos nos han demostrado que no hay ninguna educación sexual integral, porque acá hay una distorsión y aperturar la mente de nuestros niños a una promiscuidad sexual en estos contenidos, en estos links. Y sabemos que los chicos, ¿dónde los encontramos cuando no están en el colegio? Están en el internet, están en la cabina, están mirando estos contenidos. Sí, hay que dar educación, pero una educación responsable, moderada, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la maduración. Eso a mí también me han enseñado y a todos nos han enseñado educación sexual, ¿no? Y miren cómo estamos. Entonces, eso es lo que queremos ver. Si ha identificado en la cadena productiva dónde está la debilidad para distorsionar los contenidos que estamos en este momento en la comisión investigadora. Bueno, congresista, presidenta, yo entiendo que se ofusque por los resultados que estamos viendo en los libros, y al final la formación que tenemos los ciudadanos en educación básica, ¿no? Yo también me acuerdo algunos, el pliego, por ejemplo, que me hicieron llegar el Congreso, la cantidad de errores u horrores, como dice usted, que tenía, y sí, tenemos que trabajar muchísimo. Y no es un tema de los textos del 2015, ¿no? Estos problemas vienen desde muchísimo atrás, y sí, si quiere usted que hagamos un mea culpa, lo hacemos, ¿no? Porque sí hay que mejorar estos textos y sí la calidad debe estar de acuerdo a la resolución que tenemos desde el 2012, donde se publicaron criterios pedagógicos y lineamientos de la calidad de los textos escolares. Como yo le dije, durante mi gestión, los 9 meses que tuve de gestión, no identificamos errores en los textos. Sin embargo, en este proceso de mejora continua que tenemos, sí implementamos mejoras para justamente poder tener una mejor calidad. Algunos se pudieron hacer, otros creo que no se hicieron por el tema del tiempo, pero por ejemplo, dentro de los equipos que tiene cada dirección en línea, ¿no?, que es un equipo curricular y un equipo de materiales, lo que hicimos es fortalecer estos equipos, ¿no? O iniciamos el fortalecimiento de estos equipos para poder tener además una línea homogénea, ¿no? Porque había una dirección, por ejemplo, la de secundaria los tenía, los de primaria no los tenía. Entonces lo que hicimos son un protocolo para que sea una línea homogénea que pudiera verificar
la calidad de los textos. También en este periodo lo que hicimos fue empezar a trabajar un kit básico. Usted sabe, nosotros y tuvimos buenos resultados en la dotación de materiales para el año escolar, para asegurar un buen inicio del año escolar 2017. Sin embargo, teníamos la carencia de estos kits básicos que también sugerimos hacerlo para que todas las escuelas puedan tener y garanticemos este inicio de año escolar. También en esto lo que empezábamos a hacer era que la DIGERE no distribuyera el libro solo hasta la UGEL, porque muchas UGEL no repartían los libros a las escuelas. Entonces, para que la DIGERE tuviera sus procesos hasta las escuelas, empecemos por las por las escuelas más grandes que habían en las zonas urbanas y rurales. Entonces, sí son cambios que a solicitud de las mismas direcciones de línea se empezaron a implementar. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, Presidenta. Saludar a la exministra Marilu Martes. Una interrupción. Le damos la bienvenida al congresista Edgar Ochoa.